Eh, ok, ahora vamos a dar palabra a Javier Linares. No sé, Javier, ¿puedes escucharnos? Hola Tania, ¿me escuchas? Sí, muy bien, muy bien. Eh, ¿Quieres empezar a compartir? ¿Puedes ver si puedes compartir tu presentación? No tengo habilitada la función de compartir presentaciones. Eh, Espérate. Mm, Sí, sí lo tienes. Ya puedes compartir. Me parece que no la encuentro por... ok, perfecto. Ok. Sí, ahora sí vemos tu pantalla. Ujú. Ok, pueden ver la presentación, ¿no? Perfectamente, ¿o Em, sí. sí? Muy bien. Mm. Bueno, empiezo entonces. No, no, quiero darte una pequeña presentación Ok. con las personas aquí mm, quiero decirles que ahora ustedes escucharon a Rafael hablando de las leyes, de las regulaciones de bioeconomía y toda la parte social y lo que se necesita para ser implementada en un país. Ahora Javier nos va a dar la parte un poco más práctica y nos va a mostrar ejemplos, ¿no? Y quiero darle la bienvenida a Javier. Él es un docente titular en la Universidad de Lund, Suecia. Él ha obtenido un doctorado en química biológica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Eh, También sus líneas principales de investigación son el desarrollo de biocatalizadores combinando métodos computacionales y tecnología recombinante con ingeniería de bioprocesos y biorefinería. Y Javier también ha tenido mm, mm, mucha investigación con fundaciones y ha trabajado como investigador invitado en la Universidad de Hanan en Corea del Sur. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Javier. Puedes empezar, Javier. Ok, bueno, primero, muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a dar una presentación sobre biorefinería. Eh, Buenos días a todos. Aquí en Suecia son las 4 de la tarde y voy a dar la presentación desde mi oficina en el Kemicentrum, que es el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad de Lund, donde realizo mis trabajos de investigación y la actividad docente. El tema es bases moleculares para la biorefinería de biomasa lignocelulósica. Entonces, a manera de introducción, simplemente quiero decir que la biorefinería es justamente la integración de varios procesos biotecnológicos o químicos para la producción de diversos productos de valor añadido. En este caso, voy a referirme concretamente a la biomasa lignocelulósica. Este tipo de biomasa tiene un particular interés porque es biomasa residual de la actividad agrícola industrial, es decir, no compite con los alimentos. Entonces, salimos un poco de la polémica del uso de alimentos para la producción de otro tipo de productos de alto valor. En su lugar utilizamos los desperdicios o los residuos de esta actividad para producir más bien ingredientes para alimentos funcionales, para piensos, producimos nuevos materiales, nuevos polímeros. Y aquí voy a dar unos 3 ejemplos.
solamente. Las aplicaciones son muy variadas. Entonces, la biomasa, no sé si pueden seguir el cursor en la pantalla. Ahora estoy apuntando con el cursor una foto de los tallos de quinoa. Sí se puede dejar. Sí se puede. Perfecto, muy bien. Entonces, en esta primera diapositiva lo que quiero mostrarles es la organización de la biomasa a nivel de tejidos, a nivel tisular. Como ejemplo, tenemos aquí tallos de quinoa, son desperdicios o residuos de la agricultura de quinoa. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de barrido que muestra la organización de las células. Y aquí abajo una representación esquemática de los constituyentes de este tejido. Entonces tenemos primero una estructura pared primaria, generalmente está presente en tejidos jóvenes, y pared secundaria en tejidos más bien viejos. En esta representación lo que vemos es primero la membrana celular, y sobre la membrana celular la pared primaria. Como pueden ver en la pared primaria, los principales componentes son la celulosa, aquí en verde oscuro, la hemicelulosa, en verde claro, y la lignina. La lignina, como pueden observar, está presente en la pared secundaria sobre todo, y no tanto en la pared primaria. La mayor parte de la biomasa residual es pared secundaria, por eso biomasa lignocelulósica, tenemos lignina, tenemos celulosa, hemicelulosa y una pequeña proporción de pectina. Aquí en la lámina media tenemos principalmente pectina, y la lámina media vendría a ser la capa de moléculas que está entre las células, sirve como una especie de pegamento. La pectina son los polisacáridos ramificados y además tienen carga, entonces interaccionan con algunos iones metálicos presentes en las células, como el magnesio, manganeso, para crear esta estructura de pegamento entre células. Otra diferencia importante es la organización de la celulosa. Si ustedes observan aquí, he representado en el dibujo la celulosa de una forma más desorganizada. Pueden ver que estos tubos verdes que representan la celulosa están más bien doblados. En cambio, en la pared secundaria presentan una organización más empaquetada, es decir, una estructura que tiende más a ser cristalina. Posteriormente vamos a ver que estos factores pueden afectar el tratamiento enzimático, puesto que en las estructuras cristalinas la actividad enzimática es menor que en las estructuras amorfas. Las estructuras cristalinas son más compactas y por tanto tienen una menos accesibilidad a las enzimas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos una visión general de la biorefinería de biomasa lignocelulósica mediante enzimas y tecnología recombinante. O sea, la biorefinería no solamente se puede hacer con biotecnología o con métodos biotecnológicos, también se pueden aplicar métodos netamente químicos, pero voy a centrarme en una biorefinería con el uso de enzimas y de tecnología recombinante. Entonces, en esta visión general tenemos como punto de partida la biomasa lignocelulósica, y la primera etapa es el pretratamiento o fraccionamiento. El fraccionamiento es la tendencia actual en el desarrollo de biorefinerías porque separamos los tres principales componentes de la biomasa, la lignina, la hemicelulosa y celulosa. Este pretratamiento generalmente se hace por medios o por métodos químicos o métodos físico-químicos. Posteriormente, en una segunda etapa, utilizamos tecnología de enzimas, incluyendo enzimas modificadas por ingeniería de proteínas, para convertir cada una de las fracciones en compuestos de alto valor. Por ejemplo, la lignina
Es una molécula bastante compleja que puede ser tratada con enzimas, por ejemplo, peroxidasas, lacasas y otras que tienen actividad sobre la lignina, para convertirla en compuestos de bajo peso molecular y en el mejor de los casos en compuestos aromáticos de alto valor, por ejemplo, compuestos fenólicos que tienen actividad antioxidante, que pueden utilizarse en la industria incluso farmacéutica en un futuro, en la industria de alimentos, también en la industria de nuevos materiales, proporcionando grupos funcionales que dan o confieren propiedades reológicas nuevas a polímeros, como vamos a ver más adelante. En el caso de la hemicelulosa, podemos utilizar enzimas para convertir los polímeros de alto peso molecular, como el silano, por ejemplo, uno de los más importantes componentes de la hemicelulosa, en oligosacáridos. El silano se convierte en silooligosacáridos. Los silooligosacáridos han alcanzado un alto grado de interés en la actualidad porque pueden utilizarse como ingredientes prebióticos, es decir, que confieren propiedades saludables para, en este caso para el humano, porque promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas que habitan el intestino y otros tejidos del cuerpo, pero principalmente el intestino, el tracto gastrointestinal. Entonces, también tenemos la posibilidad de obtener monosacáridos y azúcares de bajo peso molecular que pueden ser fácilmente fermentables en una siguiente etapa. Entonces, el fraccionamiento es muy importante para poder pasar a una etapa de tratamiento enzimático. Un fraccionamiento que dé lugar a impurezas o compuestos inhibitorios podría bajar el rendimiento de la actividad de las enzimas e incluso si se va a utilizar organismos para fermentaciones, podría inhibir el crecimiento de las fermentaciones de estos microorganismos. La celulosa es uno de los componentes más abundantes de la biomasa en la Tierra y al igual que la hemicelulosa, mediante un tratamiento enzimático se puede convertir en celoligosacáridos. Los celoligosacáridos se están estudiando para ver si tienen algún efecto bioactivo. Existen algunos indicios de que podrían tener efectos beneficiosos en la defensa, por ejemplo, inmunológica, por así decirlo, en las plantas, algunos efectos beneficiosos en algunos animales domésticos de interés agropecuario. También la celulosa puede degradarse con una serie de enzimas a glucosa. La glucosa es la principal fuente de carbono para diferentes procesos de fermentación. La tercera etapa entonces es la fermentación. En la fermentación podemos utilizar organismos nativos, pero también podemos utilizar organismos modificados genéticamente para producir una serie de compuestos de alto valor como polímeros, polihidroxialcanoatos, por ejemplo, exopolisacáridos, etanol y otros. Entonces voy a ir dando ejemplos de cada una de estas fracciones. Voy a empezar por la lignina, después voy a pasar a la hemicelulosa y finalmente a la celulosa. Empezando con la lignina, uno de los compuestos poliméricos más importantes de la biomasa. Es una estructura bastante compleja, como pueden ver aquí. Es una serie de anillos fenólicos, metoxilados, unidos covalentemente, formando una estructura compleja. Entonces, la lignina se somete a un proceso de despolimerización, ya sea con enzimas, como mencioné anteriormente, o con métodos químicos, y obtenemos una serie de estructuras
fenólicas pequeñas que luego pueden ser convertidas en ingredientes farmacéuticos, antioxidantes y biopolímeros. El ejemplo que voy a mencionar en esta oportunidad está relacionada con biopolímeros. Y en este caso, quiero comentarles un paper que publicamos el año pasado, que consistió en la síntesis de un polímero, de un plástico, con grupos colgantes que derivan de compuestos fenólicos derivados de la lignina. Este plástico es muy interesante en el sentido de que la descomposición térmica es bastante alta, está por arriba de los 390 grados, lo cual lo hace superior a los plásticos o bioplásticos que actualmente están en el mercado, por ejemplo, ácido poliláctico, los polilactatos y los polihidroxialcanoatos. Por otra parte, otra característica interesante es que puede ser degradado enzimáticamente. Hicimos pruebas con poliesterasas y actualmente estamos estudiando también efectos sinérgicos entre poliesterasas, peroxidasas y catalasas para aumentar el rendimiento de degradación del plástico. Entonces es un plástico que, además de tener una resistencia térmica muy alta, es posible degradarlo con métodos biológicos. Entonces, voy a pasar ahora a hablar de las otras fracciones, la hemicelulosa y la celulosa. Como mencioné anteriormente, uno de los principales polisacáridos presentes en la hemicelulosa es el silano. Entonces, desarrollamos aquí en Lund un método para hacer una extracción simultánea de hemicelulosa y celulosa, y además saponinas a partir del tallo de quinoa, que voy a explicarles a continuación. Tenemos aquí los tallos de quinoa. Esta es la microfotografía de barrido electrónico que corresponde a los tallos de quinoa antes de ser tratados. Y en una primera etapa fueron tratados con agua caliente presurizada. Pressurized Hot Water Extraction es el método. Es un método que calienta el agua a temperaturas superiores a la temperatura de ebullición del agua, pero debido a la alta presión, a esas temperaturas el agua se mantiene en estado líquido. Entonces se puede hacer una extracción de diferentes compuestos, modificando temperaturas y tiempos de extracción. De esa forma se logró extraer saponinas del tallo de quinoa y es el primer reporte de presencia de saponinas en tallos de quinoa. De la materia residual de esa extracción se extrajo el silano utilizando métodos alcalinos, utilizando hidróxido de sodio, soluciones de hidróxido de sodio, que lo que hacen es justamente remover la lignina para dejar una fracción de silano, hemicelulosa y celulosa. El silano, en estas condiciones, tiende a ser más soluble que la celulosa, entonces se puede separar y se puede aislar mediante hidróxido de sodio seguido de una precipitación con etanol. Entonces tenemos aquí el silano y del residuo de la extracción de silano podemos recuperar la celulosa utilizando soluciones ácidas oxidantes. Utilizamos ácido acético en este caso, con una pequeña cantidad de ácido nítrico.
y obtuvimos tanto silano como celulosa con una pureza bastante buena y adecuada para un posterior tratamiento enzimático. Esta es la saponina, es un surfactante natural, como pueden observar, tiene este grupo que se llama sapogenina, unido a diferentes azúcares. Estos azúcares son hidrofílicos, mientras que la sapogenina es hidrofóbico, lo cual confiere a la molécula la propiedad de ser surfactante. Estas moléculas tienen muchas aplicaciones en la industria, pero una de las aplicaciones interesantes de este extracto de saponinas podría ser el uso como un biopesticida. Se ha visto que tiene actividad antifúngica. Por otra parte, la celulosa, como sabemos, tiene diversas aplicaciones en la industria textil, en la industria del plástico, del papel, pero también podríamos convertirla en glucosa mediante un tratamiento enzimático y usarla posteriormente en fermentación. El silano puede convertirse también en bioplástico, se pueden generar nanocomposites, una serie de productos, pero también puede ser convertido en silooligosacáridos con propiedades prebióticas mediante tratamiento enzimático. Como les mostraba al principio, esta es la estructura de la pared celular, lo que hemos aislado en este trabajo es el silano, que correspondería a la hemicelulosa y la celulosa. Entonces ahora voy a pasar a explicar con un poco más de detalle la estructura molecular del silano. Como pueden observar aquí, es una estructura bastante compleja. Está constituida por dos partes. Una parte es el esqueleto. El esqueleto está constituido por unidades de silosa unidas mediante enlaces beta-glicosídicos. La otra parte de la molécula son las ramificaciones. Como pueden observar, hay ramificaciones de arabinosa. También hay ramificaciones de ácido glucurónico, o en este caso de ácido 4-metilglucurónico. Y pueden haber también grupos acetil o grupos feruloil unidos a la estructura. Entonces es una estructura bastante compleja, es una estructura molecular muy interesante que no se la aprovechaba al menos unos años atrás para nada, se la quemaba para obtener energía, pero si pensamos en la síntesis química de esta molécula, creo que es casi imposible. Entonces es una molécula realmente atractiva para poderla modificar. No necesitamos hacer síntesis, ya está hecha y además es un residuo. Entonces es un substrato de muy bajo costo para generar productos muy interesantes. Utilizando diversas enzimas, como pueden ver aquí, acetil silanesterasas, podemos remover grupos acetilo o podemos partir el esqueleto de la molécula con endosilanasas. O podemos remover específicamente los grupos de arabinofuranosil utilizando arabinofuranosidasas. Entonces tenemos una serie de herramientas moleculares para modificar esta estructura y producir una variedad de compuestos que puedan tener actividad biológica, como voy a mostrarles más adelante. Ahora, el silano en realidad no es una única molécula, presenta una diversidad molecular muy amplia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el glucorosilano de madera de abedul. Es un silano con el esqueleto de silosas, ramificado aproximadamente cada 8 unidades de silosa por un grupo de ácido glucurónico. Aquí tenemos el significado de cada uno de los símbolos. Esto es una estructura con una representación simplificada. Luego tenemos el arabinosilano de trigo.
tiene otro tipo de ramificaciones si lo comparamos con el primero. El primero tenía ácidos glucurónicos, el de trigo tiene arabinosas. Luego tenemos el glucoarabinosilano de maíz, incluso con mayor variabilidad en cuanto a sustituyentes. Aquí tenemos la presencia de galactosas y aquí tenemos una estructura incluso más compleja, ¿no? Es el arabinosilano de plántago. Entonces, conocer la estructura molecular de los silanos es también un gran desafío. No es fácil la determinación estructural de estos polímeros. Entonces, es necesario trabajar en equipos multidisciplinarios con químicos especialistas en determinación estructural de polímeros complejos para poder conocer la estructura. Si conocemos la estructura molecular, entonces podemos decidir de forma más adecuada qué tipo de enzima utilizar para degradar y podemos también racionalizar el tipo de producto que podemos obtener. Uno de los productos más interesantes que se obtiene a partir del silano es, como mencionaba antes, los siloligosacáridos. Son los siloligosacáridos, ¿no? Los siloligosacáridos son prebióticos emergentes. Actualmente existen ya prebióticos en el mercado, como los fructoligosacáridos, galactoligosacáridos y la lactulosa. Sin embargo, los siloligosacáridos son atractivos, primero porque se puede obtener de biomasa residual, segundo porque son estructuras estables, bastante estables a todos los componentes ácidos que se encuentran en el estómago, por ejemplo. O sea, pueden atravesar el estómago. Tienen esa capacidad de mantener su estructura hasta llegar al intestino para interaccionar con las bacterias probióticas. Entonces voy a comentarles ahora acerca de la producción de siloligosacáridos con propiedades prebióticas. La forma más adecuada de producirlos es utilizando enzimas. Utilizando métodos químicos no podemos controlar la degradación o la depolimerización del siloligosacárido. En cambio, utilizando enzimas sí podemos hacerlo. Y por otra parte, además, las enzimas las podemos modificar para cambiar su actividad o su estabilidad térmica. Las endosilanasas son las enzimas que hidrolizan el esqueleto de silosas, del del silano. Por tanto, son las enzimas que se utilizan para la producción de una variedad de siloligosacáridos. Podemos producir, por ejemplo, arabino siloligosacáridos, sustituidos por una unidad de arabinosa o sustituidos por dos unidades de arabinosa. Podemos obtener también oligosacáridos sustituidos por ácidos urónicos y así sucesivamente. Depende del tipo de silano que utilicemos y del tipo de enzima que utilicemos. Entonces, para estudiar las enzimas más adecuadas en la producción de siloligosacáridos, necesitamos conocer la estructura molecular de la enzima. Anteriormente había explicado que existe una diversidad molecular muy atractiva en el silano, pero también existe una diversidad molecular muy atractiva en las enzimas que utilizamos para convertir el silano en siloligosacáridos. Entonces, este es el esqueleto del silano. Tenemos aquí el extremo reductor y el extremo no reductor. En el extremo reductor se encuentra el carbono anomérico del silano y aquí tenemos el punto de ruptura de la molécula. La enzima lo que va a hacer es romper el esqueleto en este punto. Y la nomenclatura del sitio activo o de los subsitios activos consiste en que
toda la parte que correspondería al extremo reductor se asigna con signo positivo. +1 es el azúcar que está justo después del punto de ruptura. Tenemos el subsitio +2 y +3. Todos estos subsitios constituyen los subsitios de la zona aglicona. Y los subsitios -1, -2 y -3 constituyen la zona de glicona del sitio activo. Ahora, este número de subsitios puede ser variable dependiendo del enzima. Pueden existir enzimas que tengan solamente subsitios -1 y -2, y +1 y +2, o cualquier otro tipo de subsitios. Pero esta es la nomenclatura que se utiliza para identificar los subsitios. Estos subsitios son muy importantes de identificar si queremos hacer ingeniería de proteínas, porque en estos subsitios vamos a identificar los aminoácidos que interaccionan con cada una de las subunidades del substrato. Entonces aquí tenemos una clasificación de las principales enzimas para el desarrollo de prebióticos a partir del silano. Estas son las estructuras cristalográficas, enzimas con diversa preferencia por tipos de silano. Aquí tenemos, por ejemplo, en A, una silanasa de la familia 10, de Streptomyces olivasoverdis, cocristalizada con un ligando. Como pueden observar aquí tenemos el sitio de ruptura, aquí tenemos el subsitio -1, el subsitio -2 y en el otro lado el +1 y el +2. En B tenemos otro tipo de enzima. Esta enzima es de la familia 11. Esta familia se caracteriza por tener enzimas de muy bajo peso molecular. Estas silanasas tienen alrededor de entre 20 y 30 kilodaltons de peso molecular. Es una propiedad que les permite en muchos casos hidrolizar zonas un poco inaccesibles para silanasas más grandes. Sin embargo, el problema que tienen es que no aceptan o tienen dificultades para aceptar silanos con ramificaciones. Si observan aquí el sitio activo, es bastante estrecho, es como un túnel en esta parte. Entonces eso produce un impedimento estérico y solamente aceptan silanos prácticamente sin ramificaciones en esta zona. Si comparamos con las silanasas de la familia 10, es un sitio activo más bien abierto y pueden interaccionar con silanos que presenten algunas ramificaciones. Aquí en C tenemos una silanasa muy interesante, es de la familia 5, su familia 34, de Clostridium thermosellium. Es una silanasa que hidroliza, es decir, que rompe el esqueleto de silano, solamente si está presente una arabinosa en la posición -1. Es decir, que esta enzima no es activa con silanos que no presenten ramificación. Luego tenemos otra silanasa muy interesante también de la familia 30, de Bacillus subtilis, que hidroliza el silano solamente si está presente un ácido urónico, en este caso glucurónico, en la posición -2. Entonces, tenemos enzimas con diferentes preferencias por el silano. Tenemos un conjunto de herramientas moleculares, tenemos una gran variedad de estructuras moleculares de silano que podemos combinar para generar una gran cantidad de compuestos. Entonces, lo que hacemos para seleccionar enzimas y luego para modificarlas es estudios computacionales de la estructura molecular. Hacemos docking con los silanos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta silanasa interaccionando con un fragmento de silano. La sometemos a una dinámica molecular
para poder estudiar los sitios de mayor interacción entre el silano y la enzima. Los estudios computacionales nos dan mucha información acerca de la estructura y función de la proteína y podemos determinar qué aminoácidos interaccionan con qué subunidades de silano. Aquí tenemos el ligando con la ramificación de arabinosa y una serie de aminoácidos de la enzima interaccionando con las diferentes subunidades del silano. Esta es otra representación donde se ve la cavidad del sitio activo y la superficie además nos representa la superficie de hidrofobicidad, es decir, las zonas polares y las zonas no polares del sitio activo. Y lo que podemos observar aquí, por ejemplo, es que los grupos hidroxilo del silano están orientados hacia el solvente, hacia las zonas donde hay agua. Y ciertas zonas del anillo de silosa fueron interacciones más bien hidrofóbicas. Aquí en rojo está una zona hidrofóbica de la enzima que estabilizan el ligando con la enzima. Entonces podemos ver diferentes tipos de interacciones. Y en este caso particular vemos la ramificación de arabinosa, la posición -2, que encaja perfectamente en un bolsillo que está dentro de la cavidad del sitio activo. Si conocemos la estructura y las interacciones de la proteína con el ligando, podemos racionalizar la creación de algunos mutantes. En este trabajo lo que hicimos es modificar la lisina número 80, en la posición 80, de esta silanasa termoestable de Bacillus allodurans. La cambiamos por una arginina. La diferencia es que la arginina tiene 2 grupos amino. Entonces aumentamos la polaridad en el sitio o cerca del sitio activo de la enzima para justamente crear una mayor afinidad por silano, una mayor afinidad por el substrato. El hecho de aumentar grupos polares nos permite la formación de mayor número de puentes de hidrógeno, una mayor afinidad que puede finalmente influir en la actividad específica de la enzima. Entonces aquí tenemos la enzima wild type, esta es la enzima sin ningún tipo de modificación, a diferentes pHs. Como pueden observar, la actividad específica aumenta en el mutante. De esta manera podemos mejorar las enzimas y poderlas adaptar a los procesos que nos interesan en la producción de siloligosacáridos. Posteriormente evaluamos mediante ensayos in vitro si estos siloligosacáridos son consumidos o no por diferentes cepas de probióticos. Aquí tenemos un estudio hecho en Weissela y acá otro hecho en Lactobacillus brevis. En este primer estudio tenemos estos cromatogramas que nos muestran los estándares. X es silosa, X2 es silobiosa, silotriosa y así sucesivamente. Luego tenemos aquí en la línea B el producto de la hidrólisis del silano. Entonces el producto nos ha dado, por ejemplo, una cantidad pequeña de silopentaosa, una cantidad grande de silotriaosa, también de silobiosa. Y luego de un tiempo de cultivo, vemos qué picos han desaparecido. Por ejemplo, aquí vemos que la silobiosa ha desaparecido en este cultivo bacteriano C, D, E y F. Desapareció en todos estos. Significa que la bacteria ha consumido este pico. Pero, por ejemplo, no los otros, no tanto los otros. De esa forma podemos identificar qué tipo o qué silooligosacáridos son los preferidos por la bacteria probiótica. En el caso del Lactobacillus,
vemos que la silobiosa también es uno de los siloligosacáridos preferidos. Entonces, es muy importante hacer la evaluación de la actividad de estos potenciales siloligosacáridos con bacterias probióticas. Bueno, ahora voy a pasar al último componente principal de la biomasa, que es la celulosa. Entonces, la celulosa tiene muchas aplicaciones, como mencioné, pero en este caso voy a enfocarme a la degradación o a la depolimerización de celulosa. Existen varias enzimas que degradan la celulosa de diferente forma. Por ejemplo, las endoglucanasas hidrolizan la celulosa por el medio, mientras que las exocelulasas hidrolizan por los extremos, ya sea el extremo reductor o el extremo no reductor. Normalmente estas exoenzimas hidrolizan unidades de 2-glucosas, conocidas como celobiosas. La celobiosa luego puede ser hidrolizada con una glucosidasa a glucosa. Para una hidrólisis efectiva de la celulosa, es necesario utilizar un cóctel de enzimas. Necesitamos utilizar todas estas enzimas en la reacción, entonces actúan de manera sinérgica, produciendo un rendimiento mayor de glucosa. La glucosa, como sabemos, es una de las principales fuentes de carbono para hacer fermentaciones, incluso biotransformaciones. Por ejemplo, uno de los productos que se puede obtener utilizando glucosa como fuente de carbono es bioplástico. Es el último ejemplo que voy a mostrarles. En este caso fue la producción de bioplástico polihidroxipropionato en una Escherichia coli modificada, utilizando glucosa como fuente de carbono y trihidroxipropionaldehyde como substrato. En la primera etapa de este proceso utilizamos Lactobacillus reuteri para producir el aldehído, este aldehído que es el substrato para la producción del polihidroxipropionato. Y en la segunda etapa utilizamos la bacteria Escherichia coli recombinante. Entonces, como podemos observar aquí, el 3-hidroxipropanaldehído es activado por un proceso de oxidorreducción en acetilcoenzima A 3-hidroxipropanaldehído. Este sustrato activado es polimerizado mediante la polihidroxialcanoato sintasa para producir el polímero, que es este plástico. La fuente de carbono para la bacteria utilizada aquí fue glucosa. Entonces podemos usar glucosa proveniente de la fracción de glucosa y un fraccionamiento de biomasa lignocelulósica para producir plásticos de este tipo. También es interesante mencionar aquí que el hidroxipropionato no es un bioplástico que se produzca de manera natural. Los bioplásticos de tipo polihidroxialcanoato que se producen de forma natural son polihidroxibutiratos y sus derivados, es decir, que tienen un monómero de 4 carbonos en lugar de 3. La propiedad, digamos, nueva de este polihidroxipropionato comparando con los polihidroxibutiratos es que el polihidroxipropionato es mucho más flexible, se parece más al polipropileno. En ese sentido es bastante atractivo para otras aplicaciones.
Y lo interesante de mencionar también en esta estrategia es de que al producir dentro de una bacteria, la coenzima A puede reciclarse. Por ejemplo, en un proceso enzimático sería muy costoso producir el bioplástico, puesto que estos cofactores, tanto el NADH como la coenzima A, necesitarían de otras enzimas adicionales para poder regenerarse. En cambio, en la bacteria no es necesario añadir enzimas adicionales, puesto que el mismo metabolismo de la bacteria es capaz de reciclar todos los cofactores necesarios. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Javier, por tu participación. Nos ha quedado muy bien claro, nos has hecho un zoom in dentro de la estructura de la biomasa y también un zoom in en la estructura de las enzimas. Ahora te voy a leer unas preguntitas que tenemos aquí en el público. La primera pregunta dice, ¿cuán decisivo es el aporte del conocimiento de dichas bases moleculares para el escalamiento de procesos en biorefinería? Bueno, el conocimiento de estas bases moleculares es fundamental para el desarrollo de nuevos procesos de biorefinería. Si no conocemos la estructura molecular, entonces difícilmente vamos a poder optimizar los procesos y por tanto eso va a tener un efecto directo en el escalado. Ok. La segunda pregunta dice, ¿qué mercado existe para los prebióticos obtenidos de plantas como la quinoa? Bueno, los prebióticos obtenidos a partir de la quinoa están en una fase de investigación, por tanto no han salido aún mercado. Pero sin embargo, prebióticos obtenidos de biomasa similar en algunos países están ya en el mercado, probablemente más como ingredientes para formulaciones que como prebióticos sin ningún tipo de formulación o para un uso personal. Es probable que estén más bien vendiéndose como formulaciones, pero yo creo que muy pronto estarán en el mercado expandiéndose mucho más. Vale. Dice la tercera pregunta, ¿existen otros cultivos que hayan sido estudiados por su potencial para la biorefinería lignocelulósica en Bolivia? No, justamente creo que la quinoa es el primer cultivo que se estudió a este nivel, hasta donde conozco. Sin embargo, existe, por supuesto, en Bolivia un potencial inmenso de poder caracterizar residuos lignocelulósicos de la variedad de cultivos que tenemos. Vale, ahora te digo otra que viene dice, ¿cómo se puede descubrir estos genes de interés en un microorganismo para su escalado con tecnología de ADN recombinante? Bueno, existen diversos métodos de screening para poder determinar actividad de, por ejemplo, si la masa. Entonces, el paso inicial es colectar muestras, aislar colonias, luego hacer screening de actividad. Se pueden utilizar, por ejemplo, substratos cromogénicos, son substratos sintéticos que al ser atacados por silanasas cambian o liberan un cromóforo que puede detectarse espectrofotométricamente. Entonces este tipo de screenings permiten estudiar una gran cantidad de muestras simultáneamente.
La siguiente etapa es seleccionar los organismos que muestren mayor actividad, por ejemplo, y, y si no se conoce la especie, en muchos de los casos ocurre eso, hacer una determinación taxonómica, pero lo más importante es secuenciar el genoma y buscar los genes potenciales que codifican silanasas y luego clonarlos. Alternativamente, ahora la base de datos de genes es tan grande que podemos acceder directamente a una cantidad inmensa de genes anotados, pero no caracterizados. Entonces, lo que podemos hacer es sintetizar químicamente esos genes y hacer una evaluación de su actividad. Sí, ahora tengo otra preguntita más que tal vez está parecida a la que ya respondiste y dice, ¿en qué se basa la selección de enzimas para el tratamiento del silosa? Bueno, las diferentes silanasas están clasificadas de acuerdo a la secuencia de aminoácidos y conociendo su secuencia de aminoácidos podemos predecir de alguna forma la preferencia por el tipo de sustrato que va a tener, por ejemplo, si va a ser una silanasa o si es una silanasa que pertenece a la familia 30, de acuerdo a la secuencia de aminoácidos, podemos predecir que va a tener una preferencia por sustratos de silano que tengan ramas de ácido glucurónico. O si la secuencia es similar o pertenece a la familia 5, va a tener preferencia por silanos ramificados con arabinosa. Entonces existe esa posibilidad. Ahora también existe la posibilidad de encontrar eh, silanasas cuya secuencia no se la puede encajar en las familias actualmente existentes, lo cual es muy interesante porque se podrían crear nuevas familias. La caracterización de las silanasas en este caso se tendría que hacer a nivel de screening de diferentes tipos de sustratos para determinar la preferencia sobre los sustratos y luego hacer estudios estructurales de la silanasa para ver los diferentes tipos eh, si es que tiene, por ejemplo, diferentes tipos de módulos catalíticos o de unión a carbohidratos que nos permitan eh, formular la creación de una nueva familia. Pero generalmente las silanasas las podemos comparar ya con familias existentes y predecir sus actividades. Gracias, Javier. Yo creo que con eso cerramos las preguntas de de los asistentes. Yo también tengo una pregunta, quería ponerla al final para hacértela. Tú que estás en Suecia, ¿has tenido la oportunidad de visitar alguna planta piloto de biorefinería? Y si has visitado, ¿nos puedes contar más o menos tu experiencia de cómo es la planta? Si has visto, si están produciendo enzimas al mismo tiempo que cortando biomasa, ¿cómo es? En realidad he tenido la oportunidad más bien de ser consultor científico de una compañía que está empezando a producir silo-oligosacáridos. Entonces, hemos desarrollado algunos procesos enzimáticos y ya dentro de poco se va a poner en marcha un estudio de escalado en una planta piloto y va a ser la oportunidad tal vez que he estado esperando para ver de cerca un escalado de un nuevo producto. Ah, qué bien. Entonces, pero en Suecia existen ese tipo de plantas o todavía no existen? ¿Todavía están en estado de emprendimiento, de bioemprendimiento? Eh, sí, aquí en Suecia no conozco ninguna planta que produzca silo-oligosacáridos. Sí hay compañías como Carbiotics, por ejemplo, que están desarrollando los procesos. Ok. Em, y con esto entonces estaríamos cerrando la sesión y vamos a tener una pausa. Pero gracias, Javier, por haberte unido a nosotros y haber aceptado nuestra invitación y habernos dado
tu punto de vista de cómo hay que trabajar con los carbohidratos y las enzimas. Ha sido realmente muy útil y seguro los chicos que he visto que te están diciendo muchas gracias en Jova, en la plataforma, te están diciendo muchas gracias y estamos en contacto. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Estamos en contacto. Sí, hasta luego. Hasta luego.